minutos. Me voy, bueno, primero lo del Río Sonora. Vamos a abordar también el ángulo de la noticia que está pues afirmando el rezago, la clínica que todavía no llega y que les desespera a los pobladores. A ver, mientras hay voy ahorita con Alan Rubio también porque fue allá a entrevistar a los vecinos y cómo es que ayer la Policía Estatal Investigadora, fíjese usted, le voy a leer las dos versiones, usted deduzca, hay dudas ahí que saltan. Elementos de la Policía Estatal Investigadora, decía ayer en un boletín informativo, indagan sobre los hechos donde resultó lesionado con un proyectil de arma de fuego una persona de sexo masculino, mismos que ocurrieron la madrugada de hoy en el fraccionamiento Montecarlo. La víctima fue identificada como Óscar Eduardo Díaz Oviedo, de 27 años de edad, quien presentó una herida producida por impacto de bala, la cual tarda menos de 15 días en sanar. Fue alrededor de las 4:20 horas de hoy cuando se tuvo conocimiento que a un hospital de esta ciudad había ingresado Óscar Eduardo con una herida producida por proyectil de arma de fuego. Al entrevistarse con el hoy lesionado, este manifestó que los hechos ocurrieron en el mencionado fraccionamiento cuando llegó a un domicilio a visitar a su novia y en el lugar sostuvo una discusión con el padrastro de la joven, el cual sacó de entre sus ropas una arma de fuego con la que le disparó. Díaz Oviedo fue trasladado en un vehículo particular a un hospital de esta ciudad donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta. De los hechos se le dio conocimiento al agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien giró una orden de investigación a elementos de la Policía Estatal Investigadora para dar con el responsable de la agresión que sufrió la víctima. Fue lo que dijo ayer la Policía Estatal Investigadora. Y el delegado de Profeco, quien canceló la conferencia de prensa de última hora, fue lo que contestó. En relación a los hechos ocurridos al amanecer del domingo 6 del presente mes y en los que se me cita, me permito informar lo siguiente. Siendo aproximadamente las 4 de la mañana, ahí coincide con el boletín de la Policía Estatal Investigadora, 4:20 dice la PEI, y encontrándome en mi dormitorio de mi domicilio ubicado en el fraccionamiento Montecarlo, fui despertado a virtud de unos gritos exagerados de voz masculina. Escuchando sin alcanzar a entender y por la manera como se oían dichos gritos, pensé en este momento que algo grave sucedía o quizás alguien estuviera en peligro. En ese preciso momento me vestí con un pantalón de mezclilla y una camiseta y ante el temor que sentí tomé de uno de los cajones de un buró una pistola calibre 25 que utilizo para mi seguridad y mantengo dentro de mi domicilio. Seguidamente bajé a la planta baja y cuando me acercaba hacia la puerta los gritos se escuchaban más fuertes, además se escuchaban golpes muy fuertes en la puerta de entrada. Ya muy cercano a la puerta seguía escuchando esa voz balbuceante, alcanzando a oír que esa voz masculina decía ser el novio de mi hija Paulina, y como mi hija no se encontraba en mi domicilio me llené de temor pensando que algo grave le hubiera pasado. El mismo temor y de pensar que le hubiera sucedido algo malo a mi hija me obligó a quitar el seguro de la puerta, sintiendo en ese instante un empujón y un individuo que se me abalanzó, el cual no conocía, siendo lo que advertí, de complexión alta y robusta, de aspecto joven. Siendo en ese instante cuando le reclamé que él no era el novio de mi hija Paulina, preguntándole por qué me atacaba y quién eres, le pregunté. En respuesta me contesta: cállate, vengo a que me des dinero, advirtiendo que en una de sus manos llevaba una botella de las llamadas caguama. En ese momento pensé se trataba de un robo o secuestro. Seguidamente me tiró un golpe, el cual traté de esquivar, alcanzando a rozarme en la cabeza, intentando de nuevo un segundo golpe, pero con la botella sobre mi cabeza. En ese momento sentí que corría peligro mi vida, traté de intimidarlo para que huyera y calmara su agresión, pero al momento de mostrar el arma, con más fuerza trató de golpearme con la botella colocándole la pistola por debajo del brazo sin la intención de lesionarlo y accidentalmente se accionó el arma. Inmediatamente de lo anterior, la persona salió corriendo hacia su vehículo, un pick-up al parecer rojo, el cual lo tenía encendido, subiéndose al volante y saliendo a exceso de velocidad de la cerrada, desconociendo en ese instante si iba lesionado o no. En la confusión de todo lo sucedido, me percaté que el arma ya no la encontré, es decir, se perdió, desconociendo si ésta se la llevó el sujeto o quedó tirada, ya que temeroso de que el sujeto regresara aún más violento en compañía de otros, opté por retirarme de mi domicilio.
Aclaro que Paulina es mi hija, no hijastra, y el sujeto no es su novio. Finalmente, bendito sea Dios que el joven está bien, sé que fue dado de alta. Jamás pensé lesionarlo, simplemente mi deseo era asustarlo para que dejara de agredirme. Cabe mencionar que no despacharé durante esta semana en las oficinas de Profeco para atender personalmente este caso. ¿A quién le creemos? Ojo, ¿por qué el boletín informativo de la Policía Estatal Investigadora no puso el nombre del delegado de Profeco? Y sí, el de Óscar Eduardo Díaz Oviedo, de 27 años de edad, quien da su versión y que dice que cuando llegó a un domicilio a visitar a su novia y el lugar sostuvo una discusión con el padrastro de la joven, el cual sacó de entre sus ropas un arma de fuego con la que le disparó. El padrastro de la joven, el cual tuvo una discusión, y la versión del delegado de Profeco es que era y que sí es su hija y que éste llegó, fíjese usted, advirtiendo que en una de sus manos llevaba una botella de las llamadas caguamas. Cállate, vengo a que me des dinero. O sea, lo está poniendo así como pues vamos a decirlo, una especie de asalto o de atraco, o intento de robo. Y él dice, el boletín de la PEI, son dos versiones que yo tengo aquí. Hoy te voy a interpretar con Cuitlahua Castro, primero con Alan Rubio, que fue ahí a platicar con los vecinos, pero son dos versiones que yo tengo aquí. La oficial, que el boletín informativo de la PEI, yo pregunto, ¿dónde está Tatiana? ¿Quién es la representante de la PEI? Tatiana, ¿no? ¿Es Tatiana? Que depende de la policía, de la Procuraduría de Justicia. ¿Por qué omitieron el nombre del delegado de Profeco? De origen ya está mal esto. ¿Por qué ese trato preferencial a una autoridad, al delegado de Profeco? Es parte del cierre de sexenio que nos quieren dar hasta el más mínimo detalle. Es decir, a ver, discúlpenme, pero aquí Eduardo Díaz Oviedo sí lo están diciendo que él fue y lo están haciendo de alguna manera, lo están exponiendo a él. ¿Y por qué no exponen públicamente? Mandaron en el boletín al delegado de Profeco. Y está diciendo que esta persona está diciendo que fue su novia, que fue a visitar a su novia, pero de madrugada, dice el lesionado, cuando llegó a un domicilio a visitar a su novia, para horas de visitas también, ¿no? A las 4:20 de la madrugada. ¿Quién va a esa visita? ¿En qué estado llegó? Llegó en estado normal. Pero el delegado Profeco dice, no, si es mi hija, no soy su padrastro. Bueno, eso es muy relativo. No es padre a veces el que engendra con el que cría, ¿no? No es padre el que engendra, sino el que cría también, digo. Eso es muy, no es debatible, creo yo. El amor de padre no es solo el que engendra. Lo que yo cuestiono es el actuar de la policía estatal investigadora, que manda un boletín sin el nombre del delegado. Otra, la arma, ¿tenía permiso? Muchas dudas con este trato preferencial de cierre de sexenio en la Policía Estatal Investigadora. Alan Rubio, ¿qué dicen los vecinos? Adelante, buenos días. Luis Alberto, muy buenos días, y también autor de Proyecto Puente. Fíjate que ayer por la tarde estuve en lo que es en la sección San Cerres, en el fraccionamiento Monte Carlo, pues es la privada donde vive el delegado de Profeco en Sonora, Rolando Gutiérrez Coronado, donde, bueno, pude platicar con Norma Bustamante, en donde dice que ella, pues, escuchó un estruendo, pero creyó ella que eran, pues, unos cohetes, unos fuegos pirotécnicos, pero nunca pensó que lo que escuchó, pues, era un disparo. Nunca sintió temor, de que haya peligrado su vida, porque ella, pues, confundió ese disparo con estos fuegos artificiales. Dice que ella pues no salió más que a su patio para ver qué era lo que pasaba, y se volvió pues a meter a su casa, que ya estaba descansando en la madrugada del domingo, y no le importó tanta importancia. Ya hasta el lunes que se pues conoció ya más públicamente lo que es el caso de este delegado de Profeco en Sonora, pues ya se dio cuenta de que pues era su vecino quien había pues participado en este escándalo o en este altercado con este sujeto. Escuchemos a Norma Bustamante con su explicación. Oí un ruido, no supe si fue cohete o si fue disparo, porque mi perrito ladró y él siempre ladra con los cohetes o disparos tal vez para él. Y yo me quedé en el patio y dije, bueno, ¿qué sería? Y me metí. Fue lo que yo oí, fue en la tarde, noche. ¿No sintió miedo? No, porque pensé que era cohete. Okay. ¿Y se resguardó en su casa?
recordó, No. y O sea, me metí, luego me metí. Pues dije yo, alguien está tirando cohetes, me meto. Porque Pues- ya había oído yo en otra colonia que estaban tirando muchos cohetes. ¿en qué colonia era? Era el residencial de Anza. Que pensamos que eran cohetes, mis hermanas y yo. También pudimos entrevistar a otro vecino de Montecarlo, vecino también del delegado de la Profeco en Sonora, donde pues omitió su identidad para no tener problemas con sus vecinos, más que nada por el funcionario federal, y nos comentaba que él también confundió el disparo con un cohete, incluso él creyó que era un portón de algún vecino que le había dado fuerte a una de las puertas de una vivienda, y él también estaba descansando ya en la madrugada del domingo. Él se asomó por la ventana que da de su sala hacia el patio frontal y nunca vio policías, nunca vio tantos escándalos. Quizás él pues ya había visto o observado ya tarde. Incluso considera al delegado de la Profeco como una persona tranquila, incluso no se conocen pues personalmente, nunca han hablado, pero se conocen nada más de vista. Escuchemos la explicación también de este residente de Montecarlo. ¿Vio patrulla? No, patrulla no vi, incluso me asomé todavía, yo me acosté, me asomé como antes, 12:35, me asomé a la calle, porque tenía mi carro fuera, y no se vio nada en movimiento, estaba todo muy tranquilo en la ciudad. El vecino es muy tranquilo. Sí, son tranquilos ahí, muy tranquilos. La primera vez que sucede este tipo de situación. Sí, es la primera vez. El vecindario también es muy tranquilo. Sí, muy tranquilo también. Tiene hijos, hijas del señor. He visto una muchachita que pasó un perrito ahí, nomás buenas tardes, al señor lo he visto de lejos, no sé ni cómo se llama, nomás lo he visto de lejos, ¿no? Y lo reconocí en la televisión. Hasta este lunes, o sea ayer, que se enteró por los medios de comunicación sobre pues el altercado, sobre la noticia de parte de su vecino, quien es el delegado de la Profeco en Sonora, Rolando Gutiérrez Coronado, quien lo conoció, y al ver la fotografía de él, pues ya lo identificó como su vecino y que lo califica como una persona tranquila, Luis Alberto. Gracias. Entonces ellos después supieron, pero sí escucharon ¿escucharon la detonación? Sí, escucharon la detonación, pero en su momento creyeron que eran fuegos artificiales. Ya después que conocieron la noticia, pues ya ellos ya se dieron cuenta que pues, no fue unos fuegos pirotécnicos, sino que fue el disparo. Y la describen como tranquilo, dices, a la familia, nunca había dado problemas. Sí, la describen a la familia como tranquila, inclusive su vecindario también es tranquilo. Hay muchos vecinos que se conocen, pero hay algunos que no tienen trato directo, pero que solamente pues se conocen de vista. Gracias, Alan, te agradezco. Buenos días. Algo apesta aquí y no está muy bien. Me están dando unos mensajes muy fuertes de uno de los involucrados, pero por respeto, porque por la responsabilidad que merita hacer periodismo, porque primero tengo que corroborar lo que me están diciendo.